Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 139. Un mundo peligroso. Aoki avanzó contra el viento y la nieve. La temperatura era extremadamente baja, pero no le afectó demasiado. Su cuerpo se curó instantáneamente de cualquier daño, sin ninguna molestia. El daño continuo no representaba ninguna amenaza para los demonios. Lo que temían era un daño repentino y masivo. Ahora podía regenerarse casi infinitamente, pero la velocidad de su regeneración era limitada. Si alguien pudiera destruirlo más rápido de lo que él podía sanar, igualmente moriría. La regeneración infinita era realmente poderosa, pero no era la verdadera inmortalidad ni tampoco la invencibilidad. A medida que se acercaba al pueblo, Aoki sintió que algo andaba mal. Estaba demasiado tranquilo. No había ningún sonido excepto el viento. El pueblo no tenía una disposición clara, con casas agrupadas de manera caótica. Aoki caminaba por la calle con expresión sombría. La calle estaba sepultada bajo una gruesa capa de nieve. La mayoría de las casas a ambos lados tenían las puertas abiertas, pero no había nadie a la vista. Ni una sola persona en todo el pueblo. Grandes manchas negras salpicaban las paredes y Aoki podía decir a simple vista que eran sangre seca. Todas las casas mostraban señales de haber sido destruidas y dañadas. Fuera lo que fuese lo que había sucedido allí, estaba claro que los residentes no habían tenido un buen final. Probemos en el otro pueblo. Aoki extendió sus alas, se elevó hacia el cielo y voló en otra dirección. En ese momento, un fuerte viento sopló desde arriba y el cielo se oscureció de repente. Aoki giró la cabeza para mirar. Un pájaro gigante y aterrador apareció a la vista. Sus alas medían más de 10 metros de largo, su cabeza se parecía a la de un cocodrilo, pero estaba llena de hileras de dientes afilados. Sus ojos amarillos no reflejaban ninguna emoción, solo reflejaban la crueldad y la sed de sangre de un depredador. La figura de Aoki parpadeó y desapareció. El pájaro gigante pasó volando por donde él acababa de estar, sin alcanzarlo, con una pizca de confusión en sus ojos. Aoki reapareció en la espalda de la criatura. Plaf. La sangre brotó de su cabeza. El pájaro gigante emitió un grito agudo y luchó frenéticamente mientras Aoki desaparecía nuevamente. El pájaro batió sus alas, desesperado por escapar. Entonces, Aoki apareció en su espalda una vez más. Un chorro de sangre brotó del mismo lugar de su cabeza, y su mano se hundió profundamente en su cráneo. Esta vez, la criatura ni siquiera se resistió. Su cuerpo se puso rígido, sus alas se aflojaron y cayó como un meteoro. Auge. Tras el impacto se formó un enorme cráter y el cadáver del pájaro gigante quedó inmóvil en el centro. Aoki se materializó cerca, mirando el cadáver con sorpresa en sus ojos. Era la primera vez que veía un pájaro tan grande. Con sus alas abiertas, medía más de 10 metros de largo y parecía un pequeño avión de combate. ¿Es esta una especie peligrosa? Me pregunto qué nivel tiene. Aoki acarició suavemente el cuerpo del pájaro gigante. Sus plumas doradas parecían metálicas, duras y afiladas. Las especies peligrosas, bestia peligrosa, eran otra característica distintiva de este mundo. Todos eran monstruos formidables. Los más fuertes entre ellos eran increíblemente aterradores, como las mismas fuerzas de la naturaleza. Aoki agarró la cabeza del pájaro gigante y con un pensamiento, entró en su espacio especial. En comparación con antes, su espacio alternativo había sufrido una transformación masiva. Su longitud, anchura y altura se habían multiplicado por 100, convirtiéndose en un vasto reino de más de 1000 metros de tamaño. Era más grande que el castillo infinito original. Este fue el resultado de una mejora extrema. Si bien los viajes espaciales y los viajes de marcas espaciales no habían cambiado, el espacio alternativo se había expandido significativamente, lo que fue una sorpresa inesperada. A diferencia del castillo infinito, este enorme espacio solo tenía una casa en el centro. El resto era una extensión vacía. El espacio anterior había sido tomado directamente del castillo infinito. Esta vez, la expansión se basó en el espacio original, por lo que no se incluyeron edificios adicionales. Auge.
El enorme cadáver cayó con un ruido sordo. Solo los objetos que pudiera levantar físicamente podían llevarse al espacio alternativo, y se aplicaban las mismas reglas para sacarlos. Afortunadamente, el pájaro gigante no estaba más allá de sus fuerzas. Después de guardarlo, Aoki abandonó el espacio alternativo y reanudó su vuelo hacia otra aldea. Pero esta vez, tan pronto como despegó, fue atacado por una bandada de pájaros extraños, parecidos a cuervos. Cada uno era tan grande como una pelota de baloncesto, y uno que parecía ser el rey cuervo, era tan grande como una piedra de molino. Los ojos de estos extraños cuervos estaban inyectados en sangre, rebosantes de sed de sangre. En una pelea 1 contra 1, Aoki no tenía miedo, pero con cientos, tal vez miles de estas criaturas, eran más problemáticos que el pájaro gigante que acababa de derrotar. Los monstruos cuervos dudaron un momento antes de decidir no atacar a Aoki. Bajo el liderazgo del rey cuervo, continuaron volando hacia el norte. ¡Qué mundo tan peligroso!, murmuró Aoki, sacudiendo la cabeza. Decidió mantener un perfil bajo. Los pájaros gigantes que Aoki había encontrado antes fueron fáciles de eliminar, por lo que tampoco sería demasiado difícil manejar esta bandada de cuervos extraños. Pero quién sabía si podrían aparecer monstruos más problemáticos. Afortunadamente no se produjeron más incidentes. Aoki aterrizó en un área abierta fuera del pueblo y comenzó a caminar hacia él. Este pueblo era muy similar en escala y tamaño al abandonado. Al menos todavía hay gente viviendo aquí, pensó Aoki. Miró a su alrededor y vio que la mayoría de los aldeanos eran pálidos, delgados, con ojos apagados y vestidos con ropas andrajosas. «Hola», gritó, deteniendo a un hombre de mediana edad que pasaba por allí. Pero, en cuanto habló, el hombre se alejó rápidamente, lanzándole una mirada cautelosa antes de marcharse a toda prisa. Aoki notó que esta no era una reacción aislada. La mayoría de los aldeanos lo miraron con sospecha. En ese momento, un joven alto y fuerte vestido con pieles de animales se acercó a Aoki. «Lo siento», dijo el joven. «Ayer hubo ladrones en el pueblo y todo el mundo está nervioso». Aoki lo evaluó y pensó, «¿Qué físico más fuerte?». En este mundo, los humanos parecían físicamente más fuertes que los del mundo Demon Slayer. En términos de fuerza bruta, ni siquiera un pilar podría igualar a este joven. «No tengo intención de quedarme aquí mucho tiempo. Solo quiero saber dónde estoy y cómo puedo llegar a la capital imperial», respondió Aoki. El joven con pieles de animales habló con seriedad. «Llegar a la capital imperial no será fácil. Esta es la frontera norte del imperio, a solo unas pocas docenas de kilómetros de la fortaleza de las tribus del norte. La capital está a miles de millas de distancia y hay innumerables nidos de especies peligrosas a lo largo del camino». «Tribus del norte», reflexionó Aoki. Recordó que 3 razas alienígenas importantes rodeaban el imperio, una en el sur, otra en el norte y otra en el oeste. El este se consideraba una tierra bárbara. El imperio había estado en guerra con estas 3 razas durante muchos años. Es probable que Sdeat estuviera allí para atacar a las tribus extranjeras del norte. Aoki ahora tenía una idea aproximada de la línea de tiempo. «¿Cuál es la situación actual?», preguntó. El joven con pieles de animales tenía una expresión sombría. «Es terrible. Bajo el liderazgo del valiente Numa Seika, las tribus del norte se están haciendo más fuertes. La mayoría de las aldeas cercanas ya se han mudado. Si esto continúa, nosotros también tendremos que irnos». Mudarse no fue fácil. Para los pobres, una casa era a menudo su bien más preciado. Abandonar su hogar podía significar vivir en la calle. Con un clima tan frío, no tener un refugio contra los elementos era casi como firmar una sentencia de muerte. Y había innumerables peligros en el camino. Cualquier accidente podía suponer un desastre para toda una familia. «No creo que sea necesario que se muevan. Sdeat ya está aquí», dijo Aoki. El llamado héroe del norte podría tener algunas habilidades, pero no era nada frente a Sdeat. Poseía una fuerza inmensa, un talento militar excepcional y era amable y generosa con sus subordinados. En términos de combate, Sdeat era casi perfecta.
El joven con pieles de animales se quedó atónito por un momento, luego su rostro se iluminó de emoción. ¿Esdeat? ¿General Esdeat? Aoki asintió. Tal como había escuchado, Esdeat era bastante popular entre la gente común, especialmente en lugares como la frontera, que con frecuencia enfrentaba invasiones extranjeras. Sin embargo, Aoki sabía que Esdeat no luchaba por el país ni por la gente. Luchaba únicamente para satisfacer su propia lujuria por la batalla y el derramamiento de sangre. Por supuesto, no compartió estos pensamientos con el joven. Objetivamente hablando, Esdeat había paralizado a las tribus del norte y de hecho era un gran benefactor para aquellos que vivían en la frontera norte del imperio. Aoki agitó su mano. Auge. Un pájaro gigante apareció de la nada y aterrizó en un espacio abierto al lado del camino, sacudiendo el suelo. Este es un pájaro gigante peligroso de nivel 1, Oriel. Tartamudeó el joven con pieles de animal. Esta es tu recompensa. Gracias por la información. Dijo Aoki, asintiendo con la cabeza hacia el joven antes de extender sus alas de murciélago y elevarse hacia el cielo. Cuando el joven recobró el sentido, la figura de Aoki ya se había desvanecido en el aire. ¿Podría ser un legendario usuario de una arma imperial? Se preguntó el joven, respirando profundamente mientras miraba el enorme cadáver del pájaro frente a él, su expresión cada vez más emocionada. Maravilloso. Ahora que tenían esta carne, no tendrían que preocuparse por mudarse a corto plazo. Capítulo 140. Alguien en el cielo. Una figura enorme parecida al legendario dragón, pero con 4 alas en su espalda, volaba lentamente por el cielo. Abajo, los humanos cantaban y bailaban, completamente inconscientes de la criatura gigante que estaba sobre ellos. El dragón de 4 alas miró hacia abajo con indiferencia y su enorme cuerpo desapareció, reapareciendo a miles de kilómetros de distancia en un instante. El largo río rugía, agitando grandes copos de nieve blanca. Se sumergió en el río, cerrando lentamente los ojos. Después de abandonar la pequeña aldea, Aoki no dudó más. Batió sus alas y voló hacia el sur sin detenerse. Aunque el cielo abierto lo dejaba vulnerable a los ataques de peligrosas criaturas voladoras, su capacidad de viajar a través del espacio lo hacía intrépido ante los ataques sorpresa. A primera vista, volar no parecía más rápido que correr a toda velocidad, pero en realidad, el vuelo no estaba restringido por el terreno y permitía viajar mucho más rápido. Además, los peligros en tierra no eran menores que los del cielo. Sin necesidad de descansar ni preocuparse por el agotamiento físico, Aoki se movió a una velocidad asombrosa, dejando atrás la fría región en menos de un día. La nieve y el hielo que cubrían la tierra se derritieron gradualmente y la temperatura comenzó a subir. Sin embargo, las condiciones de vida de la población no habían mejorado mucho. Por todas partes había aldeas abandonadas y en ruinas, y la mayoría de sus habitantes eran pálidos y delgados, claramente habiendo soportado largos periodos de hambruna. Los grandes árboles formaban una pared natural, con casas dispersas en el espacio abierto entre ellos. Aoki salió de una de las casas y abandonó el pueblo, donde solo quedaba una persona. Solo conocía la dirección general de su destino. En largas distancias, incluso la más mínima desviación de su ruta podría colocarlo muy lejos del rumbo. Tuvo que pedir direcciones constantemente y ajustar su camino. Aoki agitó sus alas y voló por el cielo. En un instante, llegó a un valle y miró hacia abajo. El valle estaba rodeado de montañas por 3 lados, lo que creaba una fortaleza natural. La única salida estaba bloqueada por imponentes murallas y pesadas puertas. Unas cuantas casas rústicas salpicaban el valle. ¿Son estos los ladrones que mencionó la señora? Con el imperio al borde del colapso, surgían cada vez más malhechores y los bandidos se volvían cada vez más comunes. Cuando había pedido indicaciones anteriormente, la señora le había advertido sobre un grupo de ladrones feroces en el área y le aconsejó que tuviera cuidado al pasar por allí. En la muralla de la ciudad, el ladrón calvo que estaba de guardia bostezó. De repente se quedó paralizado, se frotó los ojos para asegurarse de que no se había equivocado y llamó apresuradamente a sus compañeros. «Oye, mira. Hay alguien en el cielo». «¿Sigues borracho? ¿Cómo es posible que haya alguien volando en el cielo?». Su compañero maldijo y se giró para mirar.
Su visión se oscureció de repente. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, su conciencia se hundió en la nada. Los dedos de Aoki habían perforado la frente del ladrón. De sus dedos brotaron delgados hilos de sangre que se fundieron con el cuerpo del ladrón. ¿Tú, qué clase de monstruo eres? El ladrón calvo tembló de miedo cuando la figura alada que acababa de estar en el cielo apareció a su lado, matando a su compañero. Aoki no dijo nada y levantó la otra mano. Sumido. Sus dedos perforaron la cabeza del ladrón calvo, y un torrente de sangre brotó de las puntas de sus dedos. Ambos ladrones cayeron al suelo, con sus cuerpos retorciéndose y convulsionando. Para ser ladrón había que poseer cierto nivel de fuerza. Las habilidades físicas de estos dos eran muy superiores a las de los humanos comunes, lo que les otorgaba una clara ventaja sobre la gente común en el mundo de Demon Slayer. Cuanto más fuerte era el individuo, más tiempo tardaba en transformarse en demonio. Se preguntó cuánto tardarían estos dos en completar su transformación. Esta fue la primera vez que creó un demonio en este mundo. Cuando la anciana le contó sobre los bandidos que estaban cometiendo todo tipo de maldades, incendios, asesinatos, saqueos, él se interesó. Eran material perfecto. En el mundo de Akame ga Kill, Aoki tenía dos objetivos: recolectar armas imperiales y subir de nivel su habilidad Rey de los Caminantes Blancos. Dirigirse a la capital imperial era el primer objetivo, pero no se podía descuidar el segundo. Quería aprovechar esta oportunidad para experimentar. Aoki arrojó a los dos ladrones a un lado. De repente, la puerta de un edificio que se encontraba más abajo se abrió con un crujido y un hombre borracho salió tambaleándose. Vio la escena que tenía ante sí y se sobresaltó al instante. Mientras procesaba lo que había presenciado, su mente ebria rápidamente se puso seria y gritó a todo pulmón: «¡Enemigo! ¡Hay un enemigo!». Aoki no hizo nada para detenerlo. Al día siguiente, el sol salió lentamente, sus cálidos rayos llenaron el mundo. La guarida de los bandidos en el valle estaba inquietantemente silenciosa, ni un solo sonido emergía de adentro. Aoki aplaudió, satisfecho, mientras se giraba para mirar al último demonio restante. Abrió la puerta y salió. El brillante sol de la mañana le levantó el ánimo. Éxito. Aunque solo los líderes más fuertes le habían proporcionado experiencia, al menos había confirmado que su teoría de crear demonios y luego matarlos era factible. Sin embargo, también descubrió un problema. No podía dejar una maldición dentro de los demonios que había creado. En otras palabras, tenía que cortar la conexión activamente. De lo contrario, los demonios eran tratados como aliados por el sistema. Después de devorarlos, reponían su energía pero no le proporcionaban ninguna experiencia. Tendré que ser más cuidadoso la próxima vez. Antes de crear un demonio, necesito golpearlo hasta casi matarlo o encontrar una forma de controlarlo. Reflexionó Aoki. Una vez transformado en demonio, la pura inmortalidad aumentaría drásticamente su fuerza. Cualquiera que pudiera darle experiencia tenía que ser poderoso por derecho propio. Y no pudo dejar atrás ninguna maldición. Sería vergonzoso crear accidentalmente un enemigo que no pudiera manejar. Más allá del valle había un ancho río, cuyas aguas corrían y salpicaban grandes masas de espuma blanca. Aoki dio unos pasos antes de detenerse de repente. Junto al río estaba sentada una jovencita de cabello corto y negro, figura esbelta y rasgos delicados. A su lado había una espada mientras masticaba en silencio una bolsa de bocadillos. Sus ojos se movieron de su rostro a la espada que estaba a su lado. Al sentir su mirada, la chica giró la cabeza hacia él, agarrando sus bocadillos y mirándolo con recelo. Las comisuras de los labios de Aoki se crisparon y suspiró para sus adentros. No esperaba encontrarla aquí. Pupilas negras. La hermana menor de Akame. Un miembro del cuerpo de asesinos del imperio. La portadora de la marcha de los muertos. Yatsufusa. La espada que está a su lado debe ser Yatsufusa, el arma capaz de convertir cadáveres en marionetas. Si se usa adecuadamente, esa habilidad podría ser increíblemente poderosa. Si bien las marionetas de Kurome no eran particularmente impresionantes, ella aún había logrado contener la mayor parte de la incursión nocturna por sí sola por un tiempo.
Incluso había obligado a Nagenda a gastar su fuerza vital, lo que le permitió a Susanoo usar sus técnicas secretas para finalmente derrotar a Kurome. Si pudiera controlar algunas bestias súper peligrosas, Kurome podría ser potencialmente incluso más aterradora que Sdeat. Sin embargo, los principales materiales para fabricar armas imperiales provenían de los cuerpos de especies súper peligrosas. Todavía no estaba claro si Yatsufusa podía controlar varias especies súper peligrosas a la vez. Olvídalo. Será mejor que no me meta con ella. Aoki desvió la mirada y activó su habilidad transbordador espacial. Pero en ese mismo momento, debajo de la superficie del río, una criatura parecida a un dragón, con 4 alas en su espalda, abrió de repente los ojos. Una extraña ola de energía se extendió hacia afuera. En la orilla, la expresión de Aoki cambió. Antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo desapareció abruptamente. Capítulo 141. Crisis. El caudaloso río se transformó en un vasto bosque primigenio y una atmósfera desolada flotaba en el aire. Aoki pisó una rama muerta, con el ceño ligeramente fruncido. Este no era su destino previsto. Justo antes de activar transbordador espacial, percibió una fluctuación espacial desconocida y alteró su rumbo. Alguien cercano también ejercía el poder del espacio, y su dominio del mismo era mucho más refinado y potente que el suyo. Aoki evaluó la situación en silencio por un momento y negó con la cabeza. Esto no funcionará. El área estaba llena de fluctuaciones espaciales complejas y poderosas. Fue como una fuerte lluvia que de repente cayó sobre un lago en calma, con las gotas de lluvia creando ondas. Si él se abriera paso a la fuerza en el viaje espacial, estas fluctuaciones lo afectarían, dejándolo completamente fuera de control. Volar sobre el lago no sería un problema. Pero si fuera arrastrado hacia el lago perdido en la turbulencia del espacio, eso sería problemático. Esta imprevisibilidad era uno de los inconvenientes del transbordador espacial. En el mundo de Demon Slayer, nadie había logrado tal dominio espacial, por lo que la debilidad nunca había surgido. Fui demasiado descuidado. Aoki suspiró, recordándose una vez más que este ya no era el mundo de Demon Slayer. Aunque su inmortalidad y sus viajes espaciales le dieron una ventaja significativa en la supervivencia, no significaba que fuera invencible. ¿Sabes qué está pasando? Se escuchó una voz cercana y Aoki giró la cabeza. Kurome se encontraba no muy lejos, agarrando a Yatsufusa y mirando a su alrededor con cautela. Probablemente sea una especie súper peligrosa que controla el espacio y nos trajo aquí, respondió Aoki. Probablemente Kurome se vio arrastrada a este lío por su culpa. Aunque no conocía los detalles exactos, la causa probablemente fue su uso de transbordador espacial. Pero esto no era necesariamente algo malo. La fuerza de Kurome era excepcional y, dadas las circunstancias, probablemente no se pelearía con él. Eso significaba que tenía un poderoso aliado a mano. Una especie súper peligrosa. Kurome lo miró. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué opinas? Kurome negó con la cabeza. Entonces comencemos a explorar el área, sugirió Aoki. No tenía un plan mejor en ese momento. Kurome se acercó a él, dejándole clara su voluntad de cooperar. Los dos eligieron una dirección al azar y comenzaron a caminar. Aoki no se arriesgó a volar. El denso dosel oscurecía el cielo, y quién sabía qué podría estar acechando allá arriba. Con transbordador espacial fuera de servicio, tuvo que extremar las precauciones. Kurome sacó una bolsa de bocadillos de algún lugar y se metió un caramelo en la boca. Aoki echó un vistazo. Kurome abrazó con fuerza la bolsa de bocadillos. No voy a compartirla. No quería nada, respondió Aoki. Después de un momento de silencio, añadió, tu cuerpo está llegando a su límite. Si sigues comiendo, no durarás mucho más. La vida de Kurome había estado lejos de ser fácil. Cuando era joven, ella y su hermana Akame fueron vendidas a la agencia de asesinos del Imperio, donde fueron entrenadas para convertirse en asesinas. Tanto Kurome como Akame pasaron la selección para el grupo de élite de 7, pero como las hermanas no podían ser parte de la misma unidad, Kurome fue separada a la fuerza y sometida a inyecciones de drogas para mejorar sus habilidades.
Las drogas habían desbloqueado el potencial de Kurome, dándole una fuerza inmensa. Pero al mismo tiempo, la habían hecho muy dependiente de ellos. El uso continuo había destrozado su cuerpo. Con tan solo 15 o 16 años, su cuerpo ya estaba al borde del colapso. Las drogas habían deformado su mente. Como apreciaba a sus compañeros, utilizó la marcha de los muertos para convertir a sus compañeros caídos en muñecos y mantenerlos a su lado. Cuando Akame traicionó al imperio y se unió al ejército revolucionario, intentó convencer a Kurome de que la siguiera. Sin embargo, Kurome lo vio como una traición a sus camaradas y se negó a irse. Las dos hermanas todavía se amaban, pero ambas deseaban matarse mutuamente, lo que creó una relación profundamente retorcida. Kurome miró a Aoki por un momento antes de continuar comiendo sus bocadillos como si nada hubiera pasado. Ella era consciente de los peligros de las drogas y había intentado dejar de tomarlas. Sin embargo, su cuerpo se había vuelto gravemente dependiente de los medicamentos y dejar de tomarlos haría que su condición se deteriorara aún más rápido. Además, necesitaba la fuerza que proporcionaban las drogas. Sin su poder, ella se volvería inútil y sería abandonada. Ella no podía permitir de ninguna manera que eso sucediera. Pero el suministro de medicamentos se estaba agotando. Además, necesitaba informar y marcharse de allí lo antes posible. Aoki permaneció en silencio. Los dos continuaron. Inesperadamente, pronto emergieron de la jungla, pero la vista que tenían ante ellos los hizo detenerse. El suelo estaba gris y sin vida, y había innumerables esqueletos esparcidos por él. Los esqueletos más grandes se alzaban sobre ellos, tenían más de 10 metros de altura y parecían edificios. Algunos de sus huesos eran más gruesos que la cintura humana. Los esqueletos más pequeños apenas tenían unos centímetros de tamaño, más pequeños que la palma de la mano. Los esqueletos variaban en forma, claramente pertenecían a diferentes criaturas. Una ligera niebla flotaba en el aire, proyectando un velo brumoso sobre el mundo. «Algo está viniendo», dijo Kurome. Aoki asintió. Él también lo había sentido. La niebla se arremolinó y comenzaron a surgir especies peligrosas. Sus gruesas patas y cola sostenían sus formas de lagarto humanoides erguidas, cada una de ellas con un aspecto feroz y cruel. ¿Los reconoces?, preguntó Aoki. Kurome negó con la cabeza. No. No hubo tiempo para más conversación porque las peligrosas criaturas cargaron contra ellos. «Déjamelo a mí». Aoki dio un paso adelante, posicionándose frente a Kurome. Estaba lleno de energía y no tenía miedo de esforzarse. Estas criaturas desprendían el aura de una bestia peligrosa de nivel 1. Podía enfrentarse a ellas por sí solo. Sin saber a qué más podrían enfrentarse, era prudente conservar la fuerza de Kurome por si acaso. Aunque su arma imperial era poderosa, le pasó factura tanto a su cuerpo como a su mente. Al escuchar las palabras de Aoki, Kurome se abstuvo de sacar su espada. Como asesina experta, ya había percibido que este hombre no era una persona común y corriente. Uf. Una bestia peligrosa se abalanzó sobre Aoki. En su estado de conciencia más elevado, cada movimiento de la criatura era visible. Aoki movió su cuerpo ligeramente, evitando por poco sus garras, luego convirtió su mano en una espada y atacó rápidamente. Silbido. Su palma cortó el cuello de la criatura como si fuera un cuchillo real, provocando que brotara una fuente de sangre. Atacan especies más peligrosas. Aoki esquivó y contraatacó con golpes, ninguno de ellos logró tocarlo. Auge. 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 Momentos después, todas las bestias peligrosas yacían muertas. Kurome miró a Aoki con los ojos muy abiertos. La fuerza de este hombre era mucho mayor de lo que ella había previsto y no parecía ser un usuario de un arma imperial. ¿Quién era? Un maestro del templo del puño imperial, tal vez. Pero ella ya se había encontrado con luchadores del templo del puño imperial antes, y su estilo no era como el de él. Incluso después de eliminar a las bestias peligrosas, la expresión de Aoki permaneció tensa mientras miraba más profundamente en la niebla. De repente, su rostro cambió. Agarró a Kurome y se retiró rápidamente al bosque. Capítulo 142. Reino secreto.
En el momento en que Aoki y Kurome entraron en el bosque, una bola de energía roja salió disparada de la niebla y golpeó el lugar donde acababan de estar. Auge. La energía roja se expandió rápidamente y se transformó en un violento incendio. Una enorme nube de fuego con forma de hongo estalló y consumió las rocas, el suelo y los árboles a su paso. Una poderosa onda expansiva atravesó el lugar y raspó el suelo capa por capa como si fuera tofu. Árboles tan gruesos como la cintura fueron arrancados de raíz y lanzados por los aires. Las olas de calor se transformaron en un viento feroz y aullante. Después de un tiempo, el caos disminuyó, dejando un cráter profundo de varias decenas de metros de ancho, rodeado de tierra quemada. Uf. Aoki bajó el brazo, se secó el polvo de la cara antes de escupir un bocado de sangre. Se volvió hacia Kurome y le preguntó, ¿estás bien? Estoy bien, respondió Kurome, incorporándose. La mayor parte del daño fue bloqueado por ti. Me alegro de que estés bien. Aoki miró hacia afuera y, a través de los huecos entre los árboles, pudo distinguir el gran cráter en el suelo. ¿Es esa la bestia súper peligrosa? Kurome asintió. Este es considerado extremadamente poderoso entre las bestias súper peligrosas. Al tener su propio muñeco demonio, era muy consciente de su fuerza. Ya veo, murmuró Aoki. A juzgar por el poder que acababan de presenciar, pensó que podría resistir un ataque, tal vez 2 o 3, sin morir. Pero si no se resistía y dejaba que lo bombardearan continuamente, sería fatal. Esperaron un rato más, pero no hubo un segundo ataque, ni tampoco alcanzaron a ver a la bestia súper peligrosa que había atacado. Aoki, desconcertado, preguntó, ¿qué significa esto? ¿Nos están advirtiendo que no entremos en su territorio? Chocar. En ese momento, se escuchó un crujido detrás de ellos. Un grupo de bestias peligrosas emergió del bosque, sus ojos verdes brillaban con crueldad y sed de sangre mientras miraban a la pareja. No actúes precipitadamente. Aoki se quedó callado y en silencio. Otro grupo de especies peligrosas apareció desde una dirección diferente. Deben haberse sentido atraídos por el alboroto anterior, dijo Kurome. Seguro que pronto aparecerán más. Deberíamos irnos. Aoki estuvo de acuerdo con su sugerencia y los dos aprovecharon la oportunidad para escapar. Cuando una dirección resultó intransitable, exploraron otros 3 caminos. Antes de que se dieran cuenta, ya había caído la noche. En la base de un acantilado, una pequeña llama parpadeaba. Aoki se sentó, sacó papel y bolígrafo, dibujando y escribiendo, mientras Kurome se concentraba en asar la carne. La leña crujía y a lo lejos se oía de vez en cuando el rugido de algún animal. De repente, Aoki sintió un golpecito en el hombro y se giró para mirar. Aquí tienes. Kurome le entregó un trozo de carne asada, uno en cada mano. Aoki miró el trozo carbonizado y preguntó, ¿qué es esto? Parrilla. Ella le metió un trozo en la mano y luego mordió el otro. Su rostro se arrugó de inmediato. Aoki notó que el interior de la carne todavía estaba crudo y ensangrentado. Lo que más le sorprendió fue que Kurome no lo escupió, sino que se obligó a tragarlo y hasta estuvo lista para tomar un segundo bocado. Aoki la detuvo rápidamente. Déjame encargarme de esto. La carne era peligrosa y comerla así seguramente provocaría una intoxicación alimentaria. No esperaba que las habilidades culinarias de Kurome fueran tan malas. Aoki agitó su mano y una botella de polvo blanco apareció en el suelo. Pero cuando miró de nuevo, quedó atónito. Solo quedó la sal. Había tomado más de una docena de especias diferentes, pero solo había aparecido una botella. Las demás habían desaparecido. Una tasa de éxito de 1 en 10. Hasta los perros moverían la cabeza ante ello. Por supuesto, no todas las 9/10 partes restantes caen en turbulencia espacial. Es más probable que sus puntos de aterrizaje se hayan desplazado. De hecho, solo alrededor de 1/10 parte podría caer en turbulencia. Sin embargo, es una cuestión de vida o muerte, e incluso una probabilidad de 1 entre 10 es aterradora. Después de unos cuantos intentos más, Aoki finalmente logró reunir suficiente condimento.
Aunque no necesitaba comer, aún así preparaba una variedad de suministros en su espacio alternativo, especialmente después de que se expandió. No solo condimentos, sino también granos como arroz, maíz, soja, así como agua limpia, necesidades diarias y más. Con todo ese espacio extra, podía hacer prácticamente lo que quisiera. Muy ocupado realmente. Aoki señaló el filete chisporroteante y dijo, «Pruébalo». Kurome dio un mordisco y sus ojos se iluminaron de inmediato. «Sabroso». Aoki sonrió. «Soy un chef profesional». Aunque llamarse chef profesional era una exageración, había estudiado cocina sistemáticamente. No estaba al nivel de un verdadero profesional, carecía de sentido del gusto y dependía únicamente de la experiencia para condimentar sus platos. Aún así, comparado con la barbacoa ennegrecida y llena de sangre que había preparado Kurome, sin ningún condimento, su plato era sin duda una obra maestra. HMMM. Kurome mordisqueó felizmente el filete, claramente disfrutándolo. Aoki tomó su bolígrafo y continuó dibujando. Kurome terminó rápidamente el filete, miró el resto de la barbacoa y luego miró a Aoki. ¿No estás comiendo? Aoki hizo un gesto con la mano. «Cómelo». Kurome dudó por un segundo, luego con entusiasmo agarró otro trozo de barbacoa, disfrutándolo mientras masticaba felizmente. Mientras comía, estiró el cuello para mirar el cuaderno en la mano de Aoki. «¿Qué estás dibujando?» «Un mapa», respondió Aoki sin levantar la mirada. «¿Un mapa?» La curiosidad de Kurome se despertó. Aoki señaló el cuaderno y explicó, «Aquí es donde llegamos por primera vez. Aquí es donde fuimos atacados por las bestias super peligrosas. Y esto marca las áreas que exploramos hoy más temprano». Además de los puntos de referencia y el terreno único, también registró las bestias peligrosas en cada zona. Las especies peligrosas no eran solo bestias fuertes. Muchas tenían habilidades especiales. Por ejemplo, hoy se habían topado con un grupo de serpientes disfrazadas de ramas. No era algo que se pudiera detectar solo con la vista. Si Aoki no hubiera mantenido activo su mundo transparente, podrían haber caído en serios problemas. Esas serpientes eran venenosas y su veneno era particularmente letal. Incluso si no pudiera matarlo directamente, aún podría causar muchas complicaciones. Kurome sacó un caramelo y se lo metió en la boca. «Este debe ser un reino secreto». Aoki asintió. Los llamados reinos secretos eran zonas con altos niveles de peligro, lugares donde los humanos no podían sobrevivir mucho tiempo. No tenían nada de especial en sí. Entonces, ¿cuál es el plan para mañana? Seguir explorando. Kurome asintió en silencio en señal de acuerdo. La bestia super peligrosa escondida en la niebla era extremadamente poderosa. Incluso con un arma imperial, ella no estaba dispuesta a correr el riesgo. Como portadora de Yatsufusa, sabía que si bien el títere conservaba gran parte de su poder de cuando estaba vivo, su verdadera fuerza había disminuido significativamente. Y esa bestia super peligrosa era obviamente mucho más fuerte que Yatsufusa cuando estaba vivo. Sin embargo, si no se iban mañana, se quedaría sin medicinas. Y como no había habido noticias de la unidad de asesinatos durante 2 días, se preguntó si habría algún problema. Capítulo 143. 4 bestias super peligrosas. El fuego parpadeaba, su calor llenaba el aire y alejaba el frío de la noche. Kurome estaba acurrucada junto al fuego, profundamente dormida, con una bolsa de bocadillos en las manos. En ella se veían claramente las palabras bocadillos de Kurome. Aoki se apoyó contra una roca y apoyó la cabeza sobre los brazos. Había estado dándole vueltas a un problema desde el comienzo del día. ¿De dónde provienen las complejas fluctuaciones espaciales aquí? El espacio, o el tiempo y el espacio, tiene una capacidad natural para autorrepararse. Desde grietas espaciales graves hasta pequeñas fluctuaciones, desaparecerían inevitablemente con el tiempo si no estuvieran influidas por fuerzas externas. Sin embargo, desde que amaneció, las fluctuaciones espaciales aquí no se habían debilitado. Tenía que haber una o más fuentes de perturbación y tenía que estar relacionada con la bestia super peligrosa que los había teletransportado hasta aquí. Encuentra la fuente, destrúyela y entonces los viajes espaciales serán posibles.
Aoki había dejado 2 marcadores espaciales como precaución en su viaje aquí, que ahora serían útiles. Miró al cielo. Si pudiera volar, sería mucho más fácil observar el terreno. Sin embargo, cada vez que miraba hacia arriba, una leve sensación de peligro se agitaba en su corazón. Definitivamente algo andaba mal allí arriba. ¿Había otra bestia súper peligrosa? Aoki sonrió ante la idea. Sumando la que controlaba el espacio, serían 3 bestias súper peligrosas en esa pequeña área. No. Había al menos 3, posiblemente más. El sol atravesó la oscuridad y regresó la luz del día. Kurome se movió, abrió los ojos e inmediatamente agarró a Yatsufusa, sentándose en una postura vigilante. ¿Despertaste? La voz de Aoki, familiar y tranquila, llegó a su lado. Kurome se relajó, asintió y encontró su bolsa de golosinas. Sacó un caramelo y se lo metió en la boca. Estoy planeando revisar el cielo, anunció Aoki. El hecho de que sintiera una sensación de peligro no significaba que pudiera ignorar su deber de investigar. Incluso si hubiera una bestia súper peligrosa en el cielo, no podría matarlo de un solo golpe. Su principal preocupación era si la criatura lo perseguiría. ¿Cómo llegarás allí?, preguntó Kurome. Tengo un plan. Entonces iré contigo. Aoki sonrió. Kurome era una compañera confiable. No, será más fácil si voy solo. Pero debes estar listo para la pelea. Si hay una bestia súper peligrosa allí arriba y me sigue, tendremos que estar preparados para ahuyentarla o matarla. La marioneta súper peligrosa de Kurome era increíblemente poderosa, y Aoki había conservado específicamente su fuerza para una situación como esta. Entiendo, dijo Kurome, sacando a su Yatsufusa pero sin invocar aún a las marionetas. Con un silbido repentino, enormes alas de murciélago negras se extendieron desde la espalda de Aoki y su figura se elevó hacia el cielo. Kurome lo observó ascender, sus ojos negros brillaban con curiosidad. ¿Eso es una Teigu? Se siente diferente. Aoki voló como un cohete. Cuando se acercó a las copas de los árboles, agitó sus alas 2 veces antes de plegarlas con fuerza y atravesar el dosel como una bala. Después de un breve momento de oscuridad, la vista se abrió ante él. Aoki emergió del dosel y examinó sus alrededores, con la sorpresa reflejada en su rostro. Contrariamente a sus expectativas, no estaban en una isla. Debajo de él se extendía un denso y exuberante bosque primigenio. Más allá, a la vista apareció un páramo gris, estéril y brumoso, lleno de huesos. A través de la niebla, se podía ver a lo lejos el tenue contorno de una imponente montaña. El otro lado era exactamente como Aoki había pensado, un océano sin fin. Antes de que pudiera disfrutar más de la vista, un agudo silbido llegó a sus oídos. Antes de que pudiera reaccionar, unas cuchillas de viento afiladas lo golpearon. Wosh, wosh, wosh. Aoki quedó hecho pedazos al instante, su cuerpo destrozado, incluso su cabeza se partió en 2. La inmensa presión del viento cayó sobre él como manos invisibles, obligando a su cuerpo a descender rápidamente. Aoki puso los ojos en blanco en dirección al origen del ataque. Una enorme figura de color gris blanquecino apareció en su campo de visión, parecida al legendario pterosaurio, con una envergadura de casi 50 metros. Por supuesto, hay otra bestia súper peligrosa, murmuró Aoki mientras se estrellaba contra el dosel de los árboles de abajo. Mientras caía, aparecieron bocas por todo su cuerpo, cada una de las cuales se abría para crear una fuerza de deglución. Las partes fragmentadas de su cuerpo comenzaron a unirse, regenerándose y recuperándose. Después de todo, si Muzan Kibutsuji podía hacerlo, él también podía. Sin embargo, la fuerza de succión era limitada, solo lo suficientemente fuerte como para juntar sus extremidades. Justo antes de tocar el suelo, el cuerpo de Aoki se había regenerado por completo. Sus alas de murciélago se desplegaron, lo que ralentizó ligeramente su descenso, aunque todavía estaba gravemente herido. El 80% de sus huesos estaban rotos y todos sus órganos internos estaban destrozados. Sin embargo, cuando se levantó, quedó completamente curado. Kurome se quedó congelada, aturdida por sus extraordinarias habilidades. Definitivamente hay una bestia súper peligrosa ahí arriba.
dijo Aoki. Parece un pterosaurio y puede lanzar ataques con cuchillas de viento. Su poder destructivo es aterrador. En comparación con las bestias super peligrosas anteriores, esta era menos amenazante para él. Las cuchillas de viento no podían matarlo por completo. Incluso si lo cortaban en pedazos, podía regenerarse. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora?, preguntó Kurome. Vayamos al oeste y veamos, respondió Aoki. Hay un océano en esa dirección. Ya había determinado la dirección observando el sol. ¿Crees que hay bestias súper peligrosas en el océano?, preguntó Kurome. Es posible, dijo Aoki. Pero tenemos que verlo nosotros mismos antes de poder idear un plan. Kurome estuvo de acuerdo y partieron. El viaje no fue fácil. El bosque estaba plagado de bestias peligrosas, muchas de ellas extremadamente letales. Se abrieron paso luchando a medida que avanzaban. En el camino, Aoki continuó buscando la fuente de las fluctuaciones espaciales, pero no encontró nada. Cuando llegaron a la playa, ya era el día siguiente. Bastó una mirada para saber que allí había más bestias súper peligrosas. Un caracol enorme, tan grande como una pequeña colina, yacía tendido en la playa, produciendo una mucosidad increíblemente fuerte. Cuando Aoki intentó pisarlo, tuvo que cortarse las piernas para escapar de la trampa pegajosa. Ahora está bastante claro. Hay un total de 4 bestias súper peligrosas aquí. 3 de ellas están aquí actualmente. Una bloquea el cielo, otra el mar y otra la tierra. Aoki agregó. Ahora, tenemos que decidir a cuál deberíamos apuntar como nuestro punto de avance. Kurome comió tranquilamente un caramelo antes de responder. Solo podemos ir tras la bestia del este. Sabía que no podría ayudar contra el que estaba en el cielo. El caracol gigante estaba inmóvil, cubierto de esa mucosidad pegajosa. La única posibilidad que quedaba era la bestia peligrosa del este, aquella que aún no habían encontrado. Aoki asintió. Pero antes de seguir adelante, necesitamos confirmar una cosa. La criatura en el cielo bajará para ayudar,